a todos amigos matemáticos. Hoy estamos con el primer video del curso de precálculo con la aritmética. El curso de precálculo que estamos elaborando mi amigo H2O y yo. Pues si les gusta este video pueden suscribirse y apretar el botón de la campanita. Entonces empecemos. Empezaremos viendo el tema de hoy, donde vamos a estudiar, como ya dije, de la aritmética, pero unas definiciones importantes para su estudio, además las nociones de conjuntos y los números naturales. Como ven ahí está un documento escrito por Gauss. Ahora vemos el concepto de matemáticas, que es la ciencia que estudia, como ven ahí, las figuras, números, y luego veremos que es la que estudia las magnitudes. También vemos que René Descartes dijo que es la ciencia del orden y la medida, como hemos visto en otros videos anteriores. Pero para estudiar la matemática debemos llevar un rigor lógico, por lo tanto no nos debemos basar de elementos que estaremos viendo más adelante. Pero aquí vemos unas ilusiones ópticas que nos pueden engañar, ya que sería a través de nos conduciría a falacias a través de los sentidos de la visión. Por ejemplo, estas rectas paralelas que parecen no ser paralelas y dos perfiles que también puede ser visto como un jarrón. Ahora veremos una definición de aritmética y también el papiro de Ahmed, los 9 lecciones de la matemática dinastía de Chu, los elementos de Euclides y la aritmética de Diofanto y una de Al-Khwarizmi. Estos son documentos escritos por matemáticos estudiosos de la aritmética. Porque la aritmética, como ven ahí, existen dos tipos de definiciones, una clásica y una moderna. Por ejemplo, la clásica dice que es la que estudia las propiedades de los números y las operaciones que se realizan en ellos. Más adelante vemos cuáles son estas propiedades y operaciones en otro video. Y también la moderno, que es un poco más compleja, que tiene que ver con los métodos de geometría algebraica y la teoría de grupos. También estaremos viendo estos temas un poco más adelante. También estaremos viendo ahora las propiedades de los cuerpos, que son tres principales: la forma, tamaño y la posición. En la forma podemos identificar, por ejemplo, a muchísimas formas de los cuerpos, por ejemplo, cuadrada, rectángulo, dependiendo de la longitud de sus lados, ya que hay varios elementos de la fórmula, como los puntos, las líneas, las superficies, o también el tamaño, que puede ser relativo, ya que una casa es más grande que un perro, pero un perro pues, es más grande que una pulga. Y de esta forma existe una relatividad del tamaño. Y también la posición, que puede ser vertical, como la plomada de un albañil, o horizontal, cuando los tendemos flotando sobre una superficie sobre el agua, sobre el mar. Las magnitudes pueden ser escalares o vectoriales. Cuando nos referimos a una magnitud escalar, solo es expresada por su módulo. Por ejemplo, la longitud, que se expresa en metros, solamente el número de metros, no hace falta decir otro dato. Por ejemplo, en las vectoriales, en la velocidad, si decimos 5 km por hora, sí hay que decir que tienen que tener una dirección y un sentido hacia dirección horizontal y sentido hacia la derecha, por ejemplo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en las magnitudes. Y de las magnitudes parte las cantidades, que son estados de las magnitudes, ya que, por ejemplo, las pueden ser también cuando una magnitud es escalar, de ella se puede derivar una cantidad escalar, que son los estados específicos de esta. Por ejemplo, un correo que corre 3 metros es una magnitud escalar. O de igual forma de las magnitudes vectoriales, cuando la velocidad de una persona, ahí nos referimos a un estado de la magnitud de velocidad, que tiene que ver con la cantidad, sería la cantidad. O también puede ser cantidades iguales o desiguales, dependiendo de compararlas si son o no iguales.
Ahora, las cantidades también pueden ser homogéneas cuando se refieren de una misma familia, del mismo tipo. Las cantidades, por ejemplo, volúmenes de una piedra y una caja, de la misma magnitud. O heterogéneas cuando son de distinta magnitud. Continuas cuando son elementos que no están naturalmente separados entre sí. Por ejemplo, longitud, peso, área, no están naturalmente separados. Separados sí estarían las cantidades discontinuas, que son, por ejemplo, las pluralidades. Ahora, entre las definiciones que dijimos que son importantes para el estudio de la aritmética están los axiomas, que son verdades que tienen sentido, son evidentes por sí mismas. Por ejemplo, aquí hay algunas importantes en la aritmética, principales: toda cosa es igual a sí misma, etc. Pero aparte de este también están los postulados, que son verdades que son indemostrables, no son evidentes por sí mismas, pero tampoco se pueden demostrar, como los teoremas que veremos más adelante. Pero sí son ciertas a través de la experiencia, porque la experiencia lo ha demostrado, pero no la experiencia no lo ha podido desmentir. Aquí hay algunos ejemplos que la geometría plana, en ella se ven, en los elementos de Euclides, que más tarde estaremos viendo. También vemos los teoremas, como habíamos mencionado antes, que se refieren a verdades que son demostradas a partir de los axiomas y postulados. Estas constan de tres partes: una hipótesis de algo que partimos, que sabemos que es cierto, ya sea los axiomas o postulados; una tesis a la que queremos llegar; y la demostración a que a través de la hipótesis llegaremos a la tesis. También también veremos los lemas, que son teoremas que deben ponerse antes de otro para que este último se pueda demostrar; o los corolarios, que son teoremas que se derivan de otro teorema. Los recíprocos existen cuando una hipótesis se convierte en una tesis y la tesis se convierte en una hipótesis. Se intercambia la hipótesis de un teorema llamado directo a otro teorema. Por ejemplo, este teorema recíproco del teorema del criterio de divisibilidad del 5, importante en la aritmética. Ahora veremos los escolios, que significa una advertencia matemática de una cuestión matemática, y un problema, que es una situación práctica en la que debemos encontrar el valor de las incógnitas a partir de los datos que nos den en el problema. Una unidad es una sola cosa de una misma especie. Una pluralidad son varias de esas cosas de la misma especie. Un conjunto podría decirse como un grupo de seres materiales o inmateriales. Una unión, un grupo de elementos. Podría ser un sinónimo de pluralidad, pero los conjuntos también pueden ser nulos o de un elemento. Y los elementos son sinónimos de unidad, que pertenecen a los conjuntos. Las clases de conjuntos pueden ser homogéneos cuando son todos de la misma especie, o heterogéneos cuando son de distintas especies. Los conjuntos pueden ser iguales si tienen todos los elementos del primer conjunto son iguales a los del segundo, y viceversa, los del segundo son iguales a los del primero. Entonces estos dos conjuntos, o todos los que estamos comparando, serían iguales o parciales cuando los elementos de un primer conjunto son todos los del segundo conjunto menos algunos que tiene el segundo conjunto. Por ejemplo, parciales puede ser los conjuntos de los libros de matemáticas o los libros de una biblioteca, dos conjuntos parciales. También están las clases de conjuntos con respecto a su cantidad. Pueden ser finitos si se pueden contar cada uno de ellos desde el primero hasta el último, o infinitos, ya que son materiales. Y los infinitos no se puede hacer esto, ya que son inmateriales. Los conjuntos pueden ser coordinables si los podemos establecer una relación con cada elemento del primer conjunto con el segundo elemento. A cada uno le corresponde otro elemento. Como esto más adelante estudiamos como una función biunívoca. O no coordinables cuando esto no es posible. Pues aquí vemos el ejemplo 1 y 2, coordinables y no coordinables. Derivado de esto se ve el postulado fundamental, que dice que a cualquier orden que le demos a los conjuntos, a los elementos de conjunto, siempre los podremos coordinar. Igual pasa con los no coordinables. Por ejemplo, si ponemos niños en un aula donde hay menos sillas, cualquier orden que le pongamos a los niños, no podremos sentarlos en todas las sillas, porque son no coordinables.
A partir de esta idea de los coordinables y los no coordinables es que sale la sucesión fundamental de números naturales, que podemos decirle como A, AB, ABC, ABCD, etc. Ya que esta es una sucesión donde empieza desde el 0 y le sumamos un nuevo número a esta sucesión, donde un número natural sería una pluralidad común a la serie de conjuntos, coordinando estos números con la serie fundamental, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contando cada uno de ellos. O los números naturales que pueden ser cardinales u ordinales. Los cardinales son el último número de cada conjunto, y los ordinales son cada uno de los números del conjunto, primero, segundo, tercero. En conclusión, podemos decir que la aritmética estudia los números y sus propiedades, además con las operaciones que se realizan y las propiedades de los conjuntos coordinables entre sí. Hay que aclarar que también que los números no son estos símbolos que vemos aquí, sino los símbolos representan a los números naturales. De esta forma, como una foto de una vaca no es una vaca. Por último, nuestros ejercicios para que practiquen lo que hemos estudiado en esta clase. Si tienen alguna duda o quieren escribir la respuesta, pueden hacerlo en la parte de abajo del video donde están los comentarios. Y allí mi amigo y yo estaremos respondiendo a cada uno de estos comentarios. Bueno, pues hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Si es así, pueden tocar el botón de like y compartir con sus amigos. Nos vemos en el próximo video.